Nosotros quedamos a media montaña porque el avión cayó y se desplazó. O sea que, y de pronto te encontrás en la noche más, lo que decía Roy, uno de los sobrevivientes, decía, lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Gente que desvariaba, gente que moría, muertos de sed, muertos de frío, muertos de miedo. Y pasa la noche esa horrible. ¿Qué fue lo primero que haces para quitarte el frío? O sea, Bueno, era abrazarnos, pegarnos, porque aparte no tenía sí, ropa, sí. digo, o sea, la verdad, todos muy pegados entre Y ni nosotros. equipaje ni No, nada. nada, el Sí. equipaje había quedado en la cola, la encontramos después de un mes y medio, o sea, lo único que había quedado, fíjate vos, este es un cuento divertido, digo, quedaron 3 valijas adelante, y una de ellas era la mía, y yo tenía un saco que me había regalado mi padre, marca Pierre Cardin, Ok. no estoy haciendo ningún chivo de nada, pero yo estaba enloquecido, iba a estrenar mi saco en Chile, y de entrada lo rompen para abrigarle las piernas a Echevarren, que era mi amigo, que él había quedado con una pierna herida y entonces al no poderla mover se le congelaba. Y rompieron, no O sabes sea, lo que que sí me, te da. no sabes lo que me dolió. Que me rompieran el saco, porque era, en ese momento, a los 18 Claro. años, lo que te importa son las marcas, la vestimenta y todo eso. Pero bueno, son cosas que te pasan aún así en esas situaciones. Sí. Después te das cuenta de que la escala de valores cambia. También también la manera en la que me imagino que debe cambiar esa escala de valores es gradual, porque en un principio tienes que estar en un estado de shock, o sea, dices, ¿esto cuándo Totalmente, se va a acabar? O sea, esto totalmente. en ningún escenario te imaginas que algo así puede llegar a pasar, ¿no? Nunca, pero lo vivimos, aunque te parezca mentira, yo creo que es un mecanismo de defensa más como una aventura que como una tragedia. Aunque te parezca mentira, creo que es un mecanismo que tenemos los seres humanos de no querer ver la realidad, pues la realidad era espantosa. Sí. Digo, imagínate 29 muertos alrededor nuestro durante 70 días, es una locura, digo, a 2 metros de distancia, digo, ¿no? Si tú me decís ahora que vaya a un cementerio, no voy, digo. Sí. Era una circunstancia particular y bueno, y aparte organizarnos, que fue, bueno, empezamos a trabajar en equipo rápidamente, había 3 estudiantes de medicina que ayudaban a estudiantes de primer año, ayudando a los heridos, ayudando a los que morían. Había un estudiante de ingeniería, Roy, que diseñó una antena para escuchar la radio, una radio Spica, que era lo que estaba de moda para ir a los estadios, a vos que te gustaba el fútbol. Sí. En aquel momento íbamos todos los uruguayos con la Spica. Adolfo Strauch, que inventó la manera de hacer agua, porque esta agua que está acá, esto era oro en la cordillera. A 25 bajo cero es imposible. Sí. Pues Descongelar. sí, claro, ponía unas latas plateadas y ponía, por el efecto sol, lográbamos derretir gotita tras gotita. Y el ser humano precisa 5 litros para no deshidratarse a esa altura. ¿Qué tanto era la economía del agua en su caso? Porque si bien en la película se muestra cómo gotean eventualmente a un bote, ¿qué tanto realmente era el tema de economizar el agua? Y bueno, porque la gente dice, no, pero ustedes tenían nieve. Sí, pero la nieve, primero que no rinde la nieve. Vos un cacho así de nieve es como que fuera este cachito de Sí. agua. Después te destroza la boca. Y además la nieve no tiene gusto a nada. Es agua destilada, no tiene ninguna sal mineral ni nada. Yo que soy hipocondríaco, que tenía la mitad de mi valija son remedios, fabricaba un agua, le ponía aspirina, le ponía carqueja, me acuerdo, le ponía todo y fabricaba un agua que por lo menos tenía gusto. Ok. Tú hacías tu suero, tu propio Hacía suero. mi propia agua, que tú- era de la más codiciada, sí. porque todo el mundo quería mi agua. Pero, o sea, ¿recuerdas episodios hipocondriacos en esa No, estadía? O sea, no, ahí también ya se te olvida, se ¿no? O me sea, ya olvidó, es... Pues que, o sea, ¿qué es lo peor que te puedes imaginar que sea peor que esto, no? no, por eso, pero, no, ahí ya no tuve ningún episodio de hipocondríaco, ningún ataque de pánico, no, se me fue todo, digo, no tuve dolor de cabeza, no tuve, Sí. porque ahí no viven ni los microbios, digo, la verdad, a esa altura no vive nada, digo, no hay posibilidad de vida de nada, por suerte, pues digo, pobres, hay 2 de los chicos que tuvieron las piernas rotas, y digo, y vivieron los 70 días con la pierna rota. Yo creo que yo me muero si me pasa una cosa de esa, porque me hubiera hecho la cabeza Sí. horrible, pero se les soldó y aparte entrar adentro del fuselaje era pisarlos, era una cosa complicada. Eran Pancho Delgado y Álvaro Mancino, los dos con las piernas rotas, que se les soldaron en la cordillera. Ese impacto inicial de tanto el impacto obviamente del avión, pero pues ese momento en donde terminas el Ave María, volteas a ver a tu alrededor, empiezas a ver gente que ha fallecido. eh,
¿cuánto tiempo te dura ese momento de estar abrumado y cuándo empieza ya la acción de, ok, vamos por el copiloto? O sea, ¿cuánto dura ese shock? No, eso fue inmediato, salir, vamos a hablar con los pilotos, queríamos saber qué había pasado, y bueno, ya te digo, el comandante estaba muerto y el copiloto muriéndose, o sea que, y el que sobrevivió hasta la avalancha, hasta cuando vino la avalancha, fue el mecánico, que él decía, si nos llegan a rescatar, yo voy a hacer las declaraciones. Nosotros dijimos, estos tienen algo escondido que nosotros no sabemos, pensamos de que nos estaba mintiendo, bueno, en fin. ¿Declaraciones a qué se refiere? O sea, que él va a manejar todo. Que él iba a manejar todo, pero él pierde el liderazgo inmediatamente, era un tipo, además estaba solo, digo, pues nosotros éramos todos amigos, entonces, y él muere en la avalancha, cuando vino la avalancha en el día 16, que fue lo peor que nos pasó en la cordillera para mí, fue el peor momento. Bueno, el peor momento fue cuando recibimos la noticia que no nos buscan más. Que fue un momento que lo transformamos en oportunidad, porque de ahí en adelante empezamos a ser los timoneles de nuestro propio destino. Que es un poco un mensaje muy, muy poderoso para una empresa. Muchas veces estamos esperando que las cosas suceden y otras cosas es cuando vos haces que las cosas suceden. Sí. Yo te veía vos actuar ahora acá en el estudio, digo, y vi que vos haces que las cosas pasen, digo, no es que tenés una cantidad de productores que te hacen las cosas, vos te ocupás de cada una de las cosas. Y es un poco un mensaje de la vida, digo, la proactividad. Ahí nos dimos cuenta que la historia estaba en nuestra mano. Porque la prensa del mundo entero se empecinó en comparar con la nuestra la historia de los chilenos. ¿Te acordás de los chilenos que quedaron en la mina hace 8 años, 10 años? Que tienen algunos puntos en común, las dos historias en Chile, las dos historias duraron lo mismo, pero tienen una diferencia. En el día 14 todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. O sea que ellos en realidad, el gran mérito de los mineros fue de los rescatistas. En el caso nuestro, en el día 10 nos enteramos de que el mundo entero, porque así lo vive se había movido, ¿no? Y que el mundo entero se había olvidado de nosotros. Somos tan arrogantes los seres humanos que creemos que cuando nos pasan cosas el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que aprendí, Roberto? Que el mundo sigue andando. Este libro que se llama Después del día 10, se iba a llamar Gira, Gira, como un famoso tango de Gardel, que el mundo sigue funcionando. Los astronautas llegaban a la luna, se seguía jugando al fútbol y nosotros perdidos ahí. Se festejaba el Día de las Playas en Montevideo el 8 de diciembre, el obispo bendiciendo las playas a 34 grados de temperatura y nosotros a 25 bajo cero en la cordillera. Que es un golpe muy duro a la arrogancia, que si te pones a pensar es un mensaje también muy poderoso que nos llevaba al camino de la humildad. Digo, yo creo que era lo que Dios pretendía para nosotros, porque fue el más insultado fue Dios. Como después de un accidente, de tomar la decisión de alimentarte a tus compañeros muertos, de que no te busquen más, te manda una avalancha donde mueren 8. Es como que no podías creer que Dios te daba vuelta a la espalda. ¿Cómo no caer en la desesperanza? En primer lugar en ese día, me imagino que en ese primer día existía esa idea de que van a venir, o sea, tienen que venir, no nos pueden dejar así nada más, o cómo lidias con ese, o sea, inmediatamente es sí tienen que venir. Y bueno, sí, la idea era que tenían que venir, y entonces yo a los 18 le consultaba a los de 24, le digo, che, se supone que ellos sabían más que nosotros, nos tienen que encontrar. Sí, nos van a encontrar, te decían. Pero no nos encontraron nada, digo, no. Pasaron esos 2 aviones, no nos vieron, y a los 10 días nos enteramos de que la búsqueda se había terminado. Platícame ese modus vivendi en esos primeros 10 días, o sea, previo a ese punto de inflexión, ¿qué era? ¿Era sobrevivir? ¿Era simplemente...? Era aguantar. ¿Era más sedentario? Era aguantar, era sacar los asientos de adentro del fuselaje, era buscar la manera de resguardarnos contra el viento, pues sabes que lo que baja la temperatura es el viento. No es tanto el hielo, es a 0 grados, pero cuando hay viento te lo baja a 25, 30 bajo cero. Era proteger el agujero que me tocó a mí, curiosamente, que es donde yo me empiezo a dar cuenta de que empezaba a servir para algo. El otro día un periodista me preguntaba... ¿El agujero cuál? El agujero, el avión quedó partido al medio. El agujero del avión, sí. Me dicen, este periodista me dice, Carlitos, ¿tú qué día naciste? ¿El 13 de octubre cuando se cayó el avión o el 22 de diciembre cuando lo rescataron? Yo dije, yo nací el 13 de octubre, el día que se cayó el avión, porque ahí me empecé a dar cuenta de que empezaba a ser un tipo útil, de que yo ese chico malcriado, ese junior que no servía para nada, de pronto empezaba a aportar y empezaba a encontrar recursos que yo desconocía que tenía. Y empecé a aportar y me tocó a mí
tapiar el avión. Es más, tenía hasta un título de tapiador oficial. Yo hasta Ok. ese momento no tenía ni título de nada. Después me tocó cuando la avalancha. Tapiador es tapar Tapar el agujero ese con pedazos de valija, ok. con pedazos de la mampostería. Y me empecé a dar cuenta que podía ser un tipo útil. Y también me empecé a dar cuenta, yo no soy coach, ni pretendo serlo, de que la manera de liderar algo es con trabajo. No hay posibilidad de liderar si vos no trabajás. Yo me di cuenta porque mi palabra al principio no pesaba y en la medida de que yo empecé a trabajar, mi palabra empezó a tener un peso real y concreto. Digo, en la medida de que me empecé a ocupar de cosas. Y me empezaba a dar cuenta de mi propia evolución y de mi propia... cómo fui evolucionando y transformación. Claro. Había un contraste muy grande entre el día y la noche, o sea, se sentía el día como un alivio, y obviamente con todas las comidas del mundo, pero a comparación de la noche. De la noche sí era horrible, la noche era horrible, rezábamos mucho, yo tenía un rosario que me había dado mi madre, que fue muy importante en la cordillera, era un momento de unidad, era además el mecanismo de la oración es un mecanismo curioso, el ser humano no puede pensar dos cosas al mismo tiempo. Entonces metes una Ave María y ya cualquier otro pensamiento ya no lo tenés. Sí. Entonces funciona así. Y yo había escuchado un sermón de un cura hace años de la muerte de mi abuelo y el sermón decía que Cristo había dicho que donde había más de 2 o 3 personas reunidas en su nombre, Él les iba a conceder lo que le pedían. Y yo me agarré de ese sermón y dije, acá tenemos que pedir todos, estamos reunidos en el nombre de Cristo. Y bueno, y así peleamos. Así me empecé a convencer de que en la medida de que peleara, que en el fondo es el principio del trabajo en equipo, digo. El ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Lo que rompe los equipos es la arrogancia cuando vos querés buscar tus logros personales. Qué interesante que te hayas acordado de esa mención en específico. O sea, había ciertas frases o ciertas cosas que eran tus anclas en ese momento. O sea, aparte de lo que me compartes de que esta oración en conjunto. Sí, te vas acordando de lo que te sirve en ese momento. Y ahí yo comprendí también a los hindúes, digo, que no tienen más remedio que agarrarse de Dios, no tienen otra cosa. Sí. Y en la medida que vos estás despojado de las cosas materiales, ese Dios aparece como... Me encantaba el titular del diario El Mercurio en Chile, que cuando aparecimos nosotros decía, sí, Dios era el copiloto. Porque fue parte de la historia, pero no fue el que resolvió la historia. Nos dio las herramientas para resolver la historia. Es más, hay una escena que la habrás visto en la película donde mi personaje dice, mirá que solo rezando de acá no se sale. Y es verdad, a veces los católicos creemos que solamente con un rezo resolvemos las cosas, pero si no le pones acción y no le pones actitud, de ahí de la cordillera no salís. Sí, hay esta frase que es a Dios rezando y con el mazo dando. Sí, exactamente, sí. Sí, obviamente el complemento entre trabajo y oración es importante, pero sí creo que el tema de la fe, de la esperanza, totalmente, es algo fundamental y probablemente es la característica más importante que distingue al ser humano de las otras especies. Totalmente. Porque es la que nos permite creer cosas que nunca hemos visto y creer en cosas que son mucho mayor que nosotros, ¿no? Sí, mira, en mi caso personal, fíjate que yo no sé si viste la película La vida es bella, para mí es una de las películas, si no la viste, vela, porque es la película más maravillosa que vas a ver en tu vida.